Agradecer obviamente al Departamento de Ciencias Sociales, que en la persona de su secretario, Eduardo Tordeu, nos dio recién la bienvenida. Agradecer obviamente a las autoridades de la Facultad de Derecho, gracias a las cuales, particularmente gracias a la permanente buena disposición de la decana, tenemos no solamente las aulas, la difusión, los afiches, sino además el apoyo permanente en todo sentido. Entre otras, comento a los amigos del equipo un desafío que el otro día me comentaba, que vayamos pensando para este año o el que viene la necesidad de armar un encuentro sobre el bien común global, que me pareció una cosa, siempre estar pensando y apoyándonos materialmente y con ideas y demás. Así que, y en este caso, además tenemos una presencia realmente interesantísima, que es el caso de Carlos Regazzoni. Carlos, si bien... Soy tu amigo con eso, está. Efectivamente, eso es sin duda para mí lo que más me llena de orgullo, que es tener un amigo como Carlos. Carlos, más allá del cargo que actualmente ocupa como viceministro de Educación de la ciudad, es un médico reconocido, respetado, con todos los doctorados y demás hechos en medicina, con estudios de grado y posgrado en filosofía, es un intelectual destacado y además es uno de esos políticos que hace que a mí personalmente me duela tanto cuando mi tía Eduviges habla de los políticos como si fueran todos iguales. Por suerte hay muchos, no sé si son mayoría o no, vos que te dedicás a la ética sabrás mejor cómo se miden esas cosas, pero sí, sí está claro que no son pocos, tengo para mí que no son la mayoría, pero también sé que no son pocos aquellos políticos que en los distintos partidos realmente tienen una pasión por el bien común y que lo viven entregando su vida a una de las más nobles actividades como puede ser la política. Mi querido maestro, el viejo Agulla, solía decir que hay dos clases de optimistas incurables, que son los que se dedican a la educación y los que se dedican a la política, porque creen que puede haber una vida mejor, que creen que puede haber una sociedad mejor. Y en el caso de Carlos se dedica a la política y a la educación, con lo cual bienvenido sea el optimista incurable de Carlos, el intelectual, el hombre de acción, y que realmente para mí es un orgullo. Voy a comentar algo más. Los docentes, creo que no hay satisfacción más grande que la de ver que un discípulo supera al maestro. Y acá es uno de esos casos que para mí es de una enorme alegría. Una sola cosita antes de ya pasar de la palabra directamente a Carlos, y hablando de alegría de discípulos que superan al maestro. El próximo encuentro, la próxima sesión, va a ser el lunes 8 de junio, en esta misma hora. El tema va a ser la fraternidad en la filosofía africana, y los expositores van a ser Pedro Ibáñez, que acaba de obtener un premio de Editorial Santillana por sus trabajos sobre el concepto de Ubuntu en la educación, por eso me interesaba además hablarlo en este momento, y otro miembro del equipo que hoy no pudo venir porque no está en el país, que es Fernando Proto Gutiérrez, que publicó recientemente su libro sobre las raíces afroasiáticas de la filosofía europea. Dos de esos lujos que, como decía, esa cosa linda de haber tenido el gustazo de tener a Pedro y a Fernando de alumnos en centros posgrados y ver que realmente han ido mucho más allá de lo que humildemente pudimos enseñar en clase. Así que están desde ya invitados, tanto los que están aquí presentes como aquellos amigos que miren este video antes del 8 de junio a las 11:30, que en este mismo salón será el encuentro. Querido Carlos, un placer, un orgullo, un gustazo tenerte acá con nosotros. La idea era hablar acerca de, en definitiva, qué le sugiere a uno los términos de educación y fraternidad o los vínculos entre fraternidad. Y a mí me pareció lo siguiente. Tanto la educación, cualquiera sea la acepción del término que utilicen, o sea, cualquiera la definición que quieran utilizar para describir qué es la educación, como la fraternidad, y nuevamente cualquiera sea la realidad a la cual el término fraternidad hace alusión, por lo menos a mí me sugieren el problema general de la comunidad política. Después voy a tratar de justificarlo, porque
pero es imposible siquiera concebir el fenómeno educativo, y probablemente sea igual de imposible concebir la realidad de la fraternidad sin entender o sea, sin ahondar en la problemática de la comunidad política. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a entender las cosas desde la parte, ¿no? Entonces nos imaginamos que la familia es la agregación de hombres y que la sociedad, la comunidad política es la agregación de familias en términos aristotélicos. Pero en realidad es al revés. Lo primero, o sea, lo único que es subsistente, y acá hay un texto de Peter Sloterdijk que es extraordinario al respecto, que se llama En el mismo bote, en el mismo barco. Lo único que es subsistente es la comunidad política. En los seres humanos no existe la realidad humana individual, tampoco existe la realidad humana familiar, y sí existe la realidad humana comunitaria. De hecho, los últimos estudios antropológicos biológicos, digamos, los rastreos de ADN, lo que dicen es que el hombre primigenio en realidad es una comunidad humana. O sea, todas las dificultades que tiene el ser humano para adquirir alimentos, para defenderse de los enemigos y para procrear, solamente encuentran su posibilidad en el grupo, no en la familia. Entonces, por eso me parece que es preexistente a la problemática de la educación como de la fraternidad, la cuestión de la comunidad. Hace poco estaba leyendo un libro increíble de una historiadora, una profesora de historia antigua francesa que se llama Maria Daraki, que se llama Las tres negaciones de Yahvé. Es un libro que recomiendo profundamente porque es una de las cosas más extraordinarias que he leído en mi vida. Es el estudio es un ahondamiento en lo que fue la revolución neolítica. Ustedes saben que el pueblo de Israel es una especie de memoria viviente de la sociedad preneolítica. De hecho, la circuncisión, que incluso entre los ultraortodoxos se debe hacer con una piedra, es uno de los últimos rasgos que queda. O sea, uno ve hoy en día, se sorprende de las tribus africanas atravesadas por un fierro, por un hueso la nariz, o la circuncisión femenina, o los diferentes grados de mutilación que hay entre las tribus primitivas. La circuncisión es parte de esa ritualidad preneolítica. Y esta extraordinaria filósofa, estudiosa, muestra todo lo que son los libros de Samuel 1 y 2 como la crisis de la antigua sociedad cuando se enfrenta a la nueva sociedad. Se lo voy a decir en términos sociológicos, ustedes lo van a entender mejor. La sociedad antigua son microsociedades, y la sociedad post-revolución neolítica son estados centralizados, urbanos y con desarrollo tecnológico. Esto dio origen, por lo menos de la tesis de Daraki, y a mí me parece que a mí me convenció por lo menos por ahora me convenció, a dos tipos humanos, que es el tipo humano tradicional y el tipo humano que podríamos llamar moderno. El tipo humano tradicional es fundamentalmente no económico y dominado por dos principios, que son la reciprocidad y la presencia de lo inmaterial. En el tipo humano tradicional hay las sociedades son enormemente igualitarias, contrario a lo que se cree, que las sociedades son tremendamente jerárquicas. A mí me llamaba la atención que tanto en el Antiguo Testamento se repetía, tenés que respetar a tus mayores, que, no sé, en trabajos y días de Hesíodo se habla de tenés que respetar a sus mayores, porque evidentemente se los respetaba a pocos a los mayores, como dice Ortega en el ensayo de la nueva política. Es decir, las sociedades, justamente por la condición de guerreras, tendría que haber una preeminencia sobre todo del joven vigoroso. Y estas sociedades antiguas se caracterizaban por ese vínculo de reciprocidad que eso que describe Rodolfo Kusch de las sociedades andinas, donde el brindarse de uno al otro puede ser hasta incluso dejarle su propia cama, esa donación completa que hay de las personas, que es el vínculo tan especial que Rodolfo Kusch rescata de las sociedades andinas, eso obedece a este principio de reciprocidad y ocurre en todas las sociedades antiguas y tradicionales.
Cuando uno habla de vínculo de hermandad, o todavía no de hermandad, ¿no? Fraternitas sí, hermandad no tanto, pero cuando uno habla de este vínculo, de esta relación horizontal, normalmente está haciendo esto tuvo una realidad efectiva, como dieron los radicales, la marcha peronista, perdón, en las sociedades primitivas, y que dieron origen a ese tipo tradicional. Y Darakis dice que la macro sociedad, o sea, la sociedad centralizada, se caracteriza sobre todo, hace alusión a un pasaje extraordinario de la Biblia donde Yahvé maldice al rey de las aguas, que era el faraón. Se caracterizan sobre todo por el desarrollo tecnológico, característicamente rechazado como novedad por las sociedades tradicionales, y en la urbanización, también característicamente rechazado por el tipo humano tradicional. De hecho, la mayoría del folclore habla de la vida en la ciudad como algo negativo, y también Rodolfo Kusch tiene mucho sobre ello. Hay un tema tradicional que se llama Jacinto Zenobio, no sé si lo han visto. Jacinto Zenobio es una canción extraordinaria, yo no me acuerdo si no es peruana, y Jacinto Zenobio justamente es una persona que pierde todo en el campo y se vuelve a la ciudad, y la canción entera es un arpegio, una alteración, un contrapunto entre la vida en el campo y la vida en la ciudad. Estos dos tipos humanos nunca se desaparecieron, porque además la vida en la ciudad, la macro sociedad centralizada, el principal vínculo entre las personas es un vínculo laboral, es un vínculo de aparato productivo, y esto es así desde los egipcios, que fue la primera macro sociedad. La escala social ya no tenía que ver con el vínculo sanguíneo, biológico, familiar, de cercanía, no era más una sociedad igualitaria amante de las fiestas, sino sobre todo era una sociedad estratificada por un vínculo económico. Para mí esta doble vertiente histórica, la del tipo humano tradicional, recíproco, igualitario, permanentemente testigo de la inmaterialidad del mundo y no económico, y el tipo humano moderno, urbanizado, dominado, tecnificado y parte de un sistema productivo como eje de su existencia, son como dos aspectos de la vida, de la interioridad del humano, que persisten a lo largo de la historia, y a partir de esa época, de los albores, digamos, nunca se extinguieron, y somos eso. Obviamente van a decir, bueno, pero estuvo la revolución industrial. Lo que pasa es que para mí la revolución industrial, y con esto, disculpen que voy a hablar por ahí de un tema que no manejo bien, pero hay un libro de Heidegger que se llama Die Kehre, que quiere decir como la reversión, la vuelta. En Die Kehre, Heidegger analiza un pequeño ensayo donde él analiza la naturaleza de la técnica. Y él dice que en realidad la técnica que en verdad la técnica es una realidad autónoma, que cobra vida propia y que impone su lógica a la sociedad. Es decir, el ser humano no entra en la técnica ni como el artífice de la técnica, es decir, entra en el mundo hay un choque verdadero de dos mundos. Uno es el mundo de los seres humanos, que podrá ser económico o no económico, o sea, macro sociedad o micro sociedad, sería un tipo tradicional o moderno, pero todavía es el dominio del hombre. Y hay un dominio que es el dominio de la técnica, que es el que comienza con la revolución industrial y se fue acelerando a lo largo del tiempo, y la técnica impone una lógica económica, impone un nuevo tipo de relaciones, pero no es algo que tenga que ver con los vínculos entre los seres humanos, es como un factor nuevo, exógeno. Por eso habla Heidegger de la reversión, que la técnica se vuelve contra el ser humano, le da la espalda, le da la vuelta, se lo mira y se alza como algo autónomo.
Entonces, podríamos decir que la técnica es como el mundo de la técnica, es como el desafío a esta dicotomía que tenemos todos en nuestro interior, un tipo tradicional y un tipo moderno. Y entonces me hice dos preguntas. ¿Nuestra educación es iniciación a la simbiosis con la naturaleza mediante la mimesis? ¿Y nuestra fraternidad, nuestro vínculo horizontal, es resultado de un vínculo sanguíneo biológico entre los hombres expresado en una reciprocidad igualitaria donde todo obedece sobre todo el principio de inmaterialidad? Es decir, tanto nuestros vínculos horizontales como nuestra educación se basan en la existencia de espíritu. ¿O nuestra educación es asimilación a la técnica, la urbe y el poder centralizado que avanza sobre el concierto de la naturaleza afirmando el protagonismo del hombre, finalmente negando lo inmaterial y estableciendo el principio de dominación? Segundo interrogante. Es decir, entienden que esto existe hoy. Y cuando uno debate el problema de la educación, el problema de los vínculos entre los seres humanos, no puede escapar a esta doble visión del mundo. O hay un testigo inmaterial, o somos testigos de una razón inmaterial en el mundo que nos reduce a lo no económico, al vínculo, a la cercanía, como decía Aristóteles, al placer de estar juntos. Por eso están característicos en las sociedades tradicionales la fiesta familiar, la fiesta del barrio, la necesidad de estar todos permanentemente afirmando lo humano mediante el vínculo y una relación con la naturaleza basada en el respeto, en la mimesis, es decir, no hay que irse muy lejos. Usted ve un gaucho, cómo el gaucho convive con la naturaleza, y hay una, por ejemplo, el gaucho va a sentir un orgullo de que le digan que es hijo de tigre, va a sentir, va a utilizar adjetivos propios del caballo para aplicárselos a una persona para bien alabarlo o bien insultarlo. Siente una hidalguía en cuanto a llevar prendas propias de sus mayores, y obviamente está lleno de lo que hoy llamaríamos nosotros supersticiones o religiosidad animista, o sea, un vínculo permanente con lo inmaterial. Y esto se traslada a la educación. Todo el dilema que existe hoy en día en la educación respecto de la necesidad de latinoamericanizar la educación, o sea, para mí es imperdible, creo que habló varias veces, cuando la asunción de Evo Morales como, imagino que presidente de Bolivia, o rey de Bolivia, o algo en Bolivia, eso fue una prueba clarísima de que el tipo humano tradicional no está extinto, convive en nosotros. Y obviamente cuestiona la educación y cuestiona a la forma de vincularnos entre nosotros horizontalmente. O bien, por el otro lado, la vida urbana, la vida material, la vida económica, la vida centralizada es inseparable de las jerarquías, de las desigualdades y de la dominación. Es como es decir, ni siquiera se podría construir una ciudad. O sea, la realidad compleja y variada que implica la sociedad cosmopolita es inescindible de una relación social asimétrica fundamentada en pautas económicas. Porque la cantidad de bienes materiales y de servicios que hay que producir para generar ese tipo de convivencia hacen imposible que no existan formas de servicio o hasta de explotación humana, que las ha habido y muchas. Me voy a centrar un segundo en la educación. ¿Y por qué creo que es importante estos dos tipos humanos, ¿no? El tradicional y el económico, el moderno, llamémoslo.
Ustedes entienden a qué me refiero, no digo la palabra moderno técnicamente, hombre de la moderno, no en odierno, sino moderno como post-neolítico, o sea, todo lo que vino para acá está atravesado por dos ejes más, o sea, uno podría poner esto en las filas y aquí vienen las columnas. Y las columnas son dos aspectos que se repiten en el fenómeno educativo a lo largo de la historia y cuya repercusión respecto del vínculo, de la forma en que tenemos los seres humanos de vincularnos, es inmenso. Uno es el trabajo físico y otro es la ciencia. O sea, la educación, la educación es trabajo físico y conocimiento de la realidad. Y acá hay dos divisiones para cada uno, ¿no? El trabajo físico es, o bien el trabajo del labrador, del labrador, llamémoslo, el trabajo agrícola, o bien el guerrero. Y esto ha dado origen a dos tipos de enormes conjuntos de habilidades que son o bien las labores o bien la gimnasia. Y no van a encontrar un solo fenómeno educativo moderno que no considere estos dos aspectos. Y obviamente los colegios ingleses hechos para señoritos, van a enfatizar la dimensión deportiva, porque lo deportivo es lo que originariamente se remonta a los socios nobiliarios de los guerreros y se reservaba para las clases bajas las escuelas técnicas. Esa era parte de esta contradicción, de esta segunda contradicción que se suma al primer dilema que les decía. Y después está la ciencia. Hay un libro que, si quieren les paso la fotocopia, que se llama Principium Sapientiae. Es un libro en inglés que lo escribió un autor que, si les gustan las letras clásicas, lo conocerán, porque fue un gran estudioso de Platón, que es Cornford. De hecho, tiene una de las traducciones más importantes que hay creo que es el Fedón. Cornford. Y Cornford dice, ¿cuál es la raíz de esta dificultad? O sea, ¿por qué ciencia o poesía? ¿Por qué matemática, conocimiento duro o letras? ¿No? O sea, ¿por qué ciencias blandas y ciencias duras? Y él dice, todo se remonta a aquellas dos figuras que existían en el mundo primitivo, el chamán y el augur. El chamán, obviamente esto regado de letras, porque la literatura griega, obviamente toda la literatura griega post-trágica ya está dominada por la episteme, pero toda la literatura griega de la primera tragedia y pretrágica está dominada por el otro conocimiento, por eso la figura de la sibila, la figura de la divina y demás. No hemos estudiado suficientemente el chamanismo como origen de la poesía, pero el chamán básicamente lo único que tenía eran palabras cuyo significado hacía entender o gobernar la naturaleza. Era una especie de recreación de la naturaleza. Ese es el principio de la poesía, dice Cornford. Y en cambio el augur utilizaba signos naturales para adivinar el futuro o establecer la fortuna de las personas. Ese es el comienzo del episteme. Tuvo muchas formas los augures, de abrir las entrañas de un animal, hasta ver cómo se acomodaban las espículas de un pino, hasta ver el vuelo de la corneja, pero al final del camino era, en la naturaleza hay un orden tal que, entendiendo algunas cosas, entiendo otras. El chamán era, mi posesión por ese principio inmaterial que existe en la naturaleza, hace que lo que sale de mí, palabras, piensen en los cantos sibilinos, o bien gobierna o bien explica qué es la naturaleza, pero al final es poesía. Yo creo que esta doble... Vamos a volver al principio entonces. Los seres humanos somos interiormente las dos cosas. Un tipo tradicional que habla de nuestros orígenes, de cuando vivíamos en esas pequeñas sociedades igualitarias, gobernadas por la reciprocidad, y con un enorme sentido de lo inmaterial de la naturaleza. Y somos también
urbe, gobierno centralizado y técnica. Eso impactó directamente a lo largo de la historia en la forma en que explicamos nuestros lazos horizontales. No me atrevo a decir fraternidad porque está Enrique acá y fraternidad ha hecho un uso muy específico del término, pero digamos, nuestros lazos horizontales, sea lo que fuere, amicitia, societas, fraternitas, después veremos cuál específicamente, y yo no sé quién para decirlo. En el caso de la educación, es un proceso autónomo, ¿entienden? Lo que estoy tratando de contar, a ver si logro persuadirlos, es que algo pasa en los seres humanos por lo cual nos educamos de una manera y las dos formas, la tradicional y la moderna, igualmente van piloteando esta dicotomía de físico y científico o conocimiento, y el conocimiento es o bien episteme o bien poesía, y el físico es o bien labor o bien deporte. Yo escribí acá un pequeño párrafo que dice que el dilema de la fraternidad hoy, como ayer, se dirime entre lo simple y lo complejo, entre lo familiar y lo organizacional, entre el todo en todos o la parte de un conjunto. Y creo que ustedes ya entendieron a qué me estaba refiriendo. Lo que sí me pareció, después de pensar mucho durante todo el fin de semana en este tema, es que no hay una solución al dilema. Es decir, lo monstruoso es enfatizar uno de los lados. O sea, Daraki cuenta, o sea, cuando los judíos toman Jericó, hacen sonar las trompetas y caen las murallas, y explica la saga del pueblo. La verdad que tampoco el pueblo de Israel se quedó exclusivamente en el molde tradicional. De hecho, al final del camino, Yahvé concede y dice, bueno, quieren un rey, tengan un rey. Es decir, quien estado centralizado urbano, ahí lo tienen. Y se termina con el gobierno de los jueces, que era este gobierno más recíproco, un juez en definitiva era un jefe tribal. El dilema está en nosotros. O sea, no hay forma de solucionarlo. Y lo monstruoso, reitero, es a enfatizar una u otra de las dimensiones de lo humano. A mí me parece que, y esto vale tanto por los vínculos, o sea, para lo que explica por qué nos relacionamos, como para lo que explica cómo nos educamos, que están íntimamente relacionados uno con el otro. Y a mí me parece que la única solución posible al dilema es la vigencia del dilema. Llegué a una conclusión, se las tiro acá, y ustedes después me dirán, Carlito, estás completamente loco, salí por la puerta en la que entraste. Yo creo que la educación debería conservar, y en el caso de la Argentina probablemente incrementar, su naturaleza dialéctica. Es decir, no hay... ¿qué quiero decir? Todos tenemos que estar expuestos a las dos cosas, porque necesariamente vamos a estar expuestos a las dos dimensiones en la vida real, porque necesariamente estamos constituidos las dos dimensiones, porque no sé por qué, pero algo así está pasando en la naturaleza, y existen esas dos divinidades, como dice Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, Apolo y Dionisios. Apolo, que ofrece al hombre una imagen perfecta de lo que podría ser el mundo, y Dionisios, que interpela al hombre acerca de la realidad de la miseria de su vida. Así que espero que haya sido visto con puntapié. Si quieren, sigo hablando porque hay mucho, es decir, acá nos quedaría, ¿qué flecos quedan pendientes? Queda pendiente. ¿Es posible, es decir, desde qué perspectiva entonces pienso una educación para la comunidad? O sea, la educación como constructora de comunidad. Hecho el cual se da por sentado, y no está nada por sentado, porque de hecho han habido comunidades donde la educación era un privilegio. Segundo fleco.
cómo se enfrenta la educación al problema de la revolución tecnológica, de la revolución industrial. O sea, ya la técnica como autónoma. ¿Cómo hace el hombre para llevar adelante su devenir a lo largo de la historia en este mundo donde apareció esta nueva conformación a través de la técnica? Tercero, hay una influencia opuesta, vale decir, la forma en que nos relacionamos los seres humanos horizontalmente, en que desarrollamos un vínculo horizontal, influye la forma en que nos educamos. O sea, ¿es primero el huevo o la gallina? Para mí primero la gallina, pero ¿podría ser primero el huevo? Vale decir, querámonos más y mandemos a nuestros chicos a las escuelas. Todos estos interrogantes y seguramente muchos más, me gustaría, después, si quieren, pero que lo reflexionemos, lo presentes que están en el debate educativo, de la mano de los pedagogos más futuristas, de la última teoría biológica, de las neurociencias, de toda el avance que se quiera o lo vanguardista que se quiera hacer. Al final del camino los seres humanos nos reducimos a esa dicotomía. La naturaleza es inmensa porque hay algo que la habita que es inmaterial, o el hombre es inmenso y se tiene que quedar con todo. Un poco, no quiero abusar del tiempo, no quiero, espero haber sido... Mientras los amigos van pensando sus preguntas, un par de comentarios. Una, la semana pasada estaba hablando con Pablo Figueroa, el decano de filosofía de la Universidad de El Salvador, jesuita, y me decía, hablando justamente del tema de educación, él iba a tratar de venir hoy, como no vino, traduzco algo que encaja perfecto con lo que vos venías diciendo. Él me decía, hay que pensar la educación de acuerdo al canon barroco, porque hay dos puntos en conflicto, en tensión permanente, que a diferencia de la visión dialéctica a la Hegel, no hay síntesis posible. A diferencia de la educación aristotélica, que son un centro con ese justo medio, estoy pensando en la ojiva, ¿no? La tensión gótica que se resuelve ahí arriba, pero hay un centro. O la educación platónica, la esfera, la cosa que también hay un centro. En cambio, el barroco plantea que la tensión está siempre. Entonces, me encantó esto que vos decís y lamenté tanto cuando te escuchaba que no haya podido venir Pablo, porque justo hay. Y la otra cosita, y muy vinculada con esto, vos sabés que justo me tocó dar clases en Salamanca, en el Instituto de Estudios Iberoamericanos, a los pocos días de haber asumido Evo Morales la primera vez. Esto que vos dijiste que es presidente, rey, eso es lo que tiene más que ver con los jueces. Claro. Pero, porque estamos buscando analogías de la cultura mediterránea, algo que es distinto. Y lo que me gustó fue que yo les pregunté a los cursantes cuándo había asumido Evo, si cuando juró ante la Asamblea, cuando juró en el Tiwanaku o cuando salió a la plaza. Y fue fascinante porque todos los europeos inmediatamente dijeron cuando juró ante la Asamblea. No había ninguna duda. Los latinoamericanos, en cambio, se quedaron todos pensando. Y tenía un chico boliviano que dijo, y depende para quién. O sea, para los sectores urbanos de clase media en Bolivia fue presidente de que juró en la Asamblea. En cambio, para la base más fuerte de su electorado, a partir de que todo el Tiwanaku, ¿no? Otra vez la dualidad. Un comentario, la verdad que siempre que hablo con Enrique me pasa lo mismo, ¿no? Que me da la punta para algo nuevo y espectacular. Hay un libro, ustedes lo conocen a Erwin Panofsky, el esteta. Erwin Panofsky es uno, yo creo que de los más grandes teóricos del arte que hay. Es un tipo impresionante. Panofsky era de origen alemán, si no me equivoco, o polaco, no alemán, sí, alemán o húngaro, así, y se fue a Estados Unidos y desarrolló una carrera increíble como filósofo del arte. Es uno de los grandes estetas del siglo XX. Tiene un pequeño ensayo que se llama Sobre el radiador del Rolls Royce.
En ese pequeño ensayo tiene unas cosas espectaculares para nosotros. O sea, realmente él y Bölfing, que es el alemán inmediatamente alrededor de él, son lo más grande que les debo realmente es fascinante. Y les voy a tirar algo. En ese ensayo, que se lo recomiendo, sobre el radiador de Rolls Royce, tiene un ensayo sobre la jardinería británica del siglo XVIII, y por eso terminó el radiador de Rolls Royce en el clasicismo y demás, que es imperdible, y tiene un ensayo fabuloso en ese mismo librito sobre el barroco. No es casual que un jesuita defienda su propia cosecha y no quiera hacer a todo barroco. O sea, los jesuitas llevan 500 años tratando de hacer barroco al mundo. O sea, esa violencia entre el espíritu y la carne que ellos no han resuelto porque son probabilistas y no probabilistas, yo como soy más afecto a la educación dominica, la verdad que los jesuitas están todos enfermos de los nervios. Pero es muy interesante porque dicen que justamente el barroco expresa, él utiliza como eje de la reflexión una capilla increíble, que yo la conocí, que está en Marienplatz, en Austria, en Viena, que es una de las obras maestras del barroco, todo porcelana, policromada, una cosa espectacular. Y ahí se ve un arcángel San Gabriel que sale así, parece, en realidad es un divo, ya está más por una revista para chicas que para la iglesia, y con todos los pelos al viento, pero la verdad que no deja de ser muy piadoso. O sea, muy piadoso, como la Santa Teresa herida con el de Bernini, ¿no? con el tizón ardiente. Y él habla de lo mismo que está diciendo vos, que el hombre, después del Renacimiento, vuelve con fuerza a la espiritualidad y es un hombre de intención. Igual para mí me quedo con la dialéctica hegeliana. Tema para discutir largamente, como pasa siempre cuando buscamos un perro, siempre da la sensación de que el tiempo para estas largas discusiones. No comparto, pero no importa, igual da para charlarlo muchísimo. Pero tenemos grandes educadores aquí, así que seguramente alguna pregunta, algún comentario viene de este lado. Rápidamente, la reciprocidad en algo antiguo, tradicional, digamos, ligado a tribus pequeñas yo estuve varios años en una cátedra de estudios americanistas acá en la UBA y trajimos a la cátedra varias veces miembros de pueblos originarios, y una cosa que siempre nos reclamaron es ¿por qué nos hablan de nosotros en pasado? Porque para ellos es una cultura presente, actual, ¿no? El AINI es una práctica, esta reciprocidad andina es una práctica que tiene un montón incluso de variantes en muchos otros pueblos originarios, ¿no? Con otros nombres, el Minga, por ejemplo, muy conocido, y realmente es una forma de verse a sí mismo, una forma de estar siendo ellos mismos, ¿no? Porque el que no puede ingresar en esta lógica de la reciprocidad le llaman, no me atrevo a decir el nombre en quechua, pero quiere decir cara vacía, o sea, alguien que yo no te puedo ver porque si vos no podés reciprocar. Incluso digamos que para que ingrese alguien a esa cultura, que es posible, pero para que ingrese tiene que haber convivido, reciprocado, al punto de que aparezcan los sueños. O sea, cuando yo soñé y vos estabas en el sueño, entonces ya sos hermano, digamos, ¿no? Mirá hasta qué punto esa reciprocidad los convierte en nosotros, ¿no? Me alegra mucho que digas que esa tensión sigue presente en el ser humano, o sea, que está en nosotros, y creo mucho en una educación que libere esas capacidades, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de reciprocar, que realmente liberar esa capacidad es liberarnos también de muchas ataduras. Ahora,
Creo que lo de la dimensión de la técnica, etcétera, que por supuesto es insoslayable, lo grave es cuando desde algún lugar se planifica lo que se llaman las competencias educativas en función de lo que va a requerir esa evolución tecnológica en un sentido mercantil, comercial, ¿no? O sea, vamos a necesitar tantos técnicos, vamos a necesitar tal nivel, entonces las competencias que vamos a necesitar pasan a ser los objetivos escolares, digamos, ¿no? Y uno dice, qué bien esta escuela, qué nivel, cómo me prepara para competir en la realidad. Y en realidad lo que se está haciendo es produciendo una realidad, o sea, se está haciendo real esa maximización de esa sola dimensión, ¿no? La educación es producir la realidad. O sea, todo sistema educativo tradicional, contemporáneo, que quieras, siempre es la voluntad explícita y expresa de un pueblo de producir una realidad que no estaba. O sea, es no hay, siempre es artífice, hasta el papá que lo inicia el chico en sus propios oficios. Respecto a los pueblos originarios, pero perdón, justamente por eso, ¿por qué producir una realidad que sea solo de esa dimensión tecnológica en lugar de...? No, es que cada uno da lo que tiene. Bueno, pero digamos que la educación podría por lo menos producir las dos dimensiones, ya que la reconocemos como... Eso coincido contigo, lo que estoy propiciando. Lo monstruoso es producir una sola, ahí coincido plenamente. Un temita con respecto a los pueblos originarios. El problema es que lo que ocurre en los pueblos originarios no se sabe cuándo empezó. En cambio, lo que pasa en las ciudades sí se sabe cuándo empezó. Por eso uno habla de más antiguo. O sea, los pueblos originarios, nadie sabe cuándo empezó eso. No hay ninguna manera de rastrear. Claro, pero se puede hablar de más raíces en vez de más antiguo, porque culturalmente lo antiguo es como algo pasado pisado en la cultura general. En cambio, la raíz es algo que puede dar nuevos frutos siempre. Es un tema de técnica, pero es que digamos, es más viejo seguro. O sea, tiene más años. Porque no hay ningún rastro, es imposible saber de cuándo empezó, y en cambio sí hay indicios interesantes del quiebre entre lo originario y lo urbano. Hace poco se acaba de descubrir en Turquía 2 ciudades que se cree que son las ciudades más antiguas, de hecho hoy son los asentamientos más antiguos que se descubrieron. El nombre es impronunciable realmente, es wow. Es interesante porque son ciudades recolectoras. Normalmente era agricultura, ciudad. Estas 2 ciudades no desarrollaron agricultura nunca. Fueron recolectoras. Y con más de 20.000 habitantes cada uno, una cosa así de increíble. ¿Lo conoces? El hallazgo, pero es fascinante. El hallazgo es fascinante, pero fascinante. La verdad es increíble la tesis de los antropólogos es que el asentamiento, porque encontraron la ciudad tiene aparte una riqueza pictórica, artística impresionante. Una de las características que tiene es que habían habitaciones en las casas para los muertos, comedores. Y los muertos, la forma de enterramiento estaban los muertos cubiertos de barro, pero viviendo en la casa. Y se les servía comida. Fascinante. Esto es preegipcio, ¿no? ¿Sabes? Para entender lo que pasaba con y eran recolectoras. ¿Qué dicen los antropólogos? Que fue una nueva forma de entender la vida ultraterrena lo que desencadena el asentamiento urbano. Un poco siguiendo quizás la tesis el libro este francés alucinante que todos hemos leído, que se llama La ciudad antigua, de Fustel de Comens, donde él habla de esa. Para mí quiero decirte, la verdad que es un conflicto inevitable. Yo y coincido con vos, es decir, tanto la planificación central que pone objetivos como lo opuesto son las dos cosas monstruosas, porque también he visto quienes no quieren planificar nada y que quieren tener una educación centrada solamente en saberes tradicionales al margen de la vida económica, y eso es sencillamente la extensión de la ciudad. Por eso la ciudad margina. La geografía urbana actual es una geografía de patrimonio educativo.
sea, el problema social de desarrollo económico entre las personas, los enclaves, es un fenómeno eminentemente educativo. Uno podría, y sobre todo ahora que llevamos 3 o 4 generaciones de perpetuación, de que uno podría hacer el mapa según la forma en que se están educando. De hecho, no es casual que cuando vinieron acá los jesuitas, lo primero que hicieron es un programa educativo para romper, para cambiar la geografía sociológica de América Latina. O sea, bien o mal, es así. Y ocurrió eso en todos los pueblos, porque tampoco creamos que eran todos nenes de pecho. Lo que el sistema de lo que pasaba en el pueblo azteca, justamente, era que estaba mutando hacia una forma dominadora, y por eso tenía un sistema prácticamente imperial, pero abajo había una tremenda crisis de sus pueblos sojuzgados, que lo que estaban haciendo era reivindicar estos vínculos que son anteriores, para no usar la palabra antiguo o vetusto, pero son una forma más antigua o más raíz, más originaria, digámoslo, que de convivencia humana. Lo dice el propio Aristóteles en la política, digamos. No es la sociedad un conjunto de hombres, sino el hombre una parte de la sociedad. O sea, primero es el grupo político. Ese grupo político justamente es alguna forma de reciprocidad. Para mí el libro primero de la política de Aristóteles es imperdible, porque es lo que dice, ¿por qué surge la ciudad? La ciudad surge porque un ser humano no es capaz de proveerse a sí mismo todos los bienes, entonces necesita de otro. Con lo cual, hay una reciprocidad muy fuerte en el tema de lo que es la vida urbana. O sea, yo no por una cuestión casi mística, nosotros atribuimos al originario lo bueno y a lo moderno lo malo. Pero eso es por una especie de maldición que hay sobre los bienes materiales. Es una especie de sanción que tenemos, que sufrimos. Pero la verdad que no es real. Porque una persona en un pueblo originario, dejado a su libre evolución, vivía en promedio 27 años, vivió unos 25. O sea, no hay ¿entienden? Hay una sanción contra lo que tiene que ver personificado en el dinero. Pero es una sanción por una ruptura, por un problema psicológico. Eso hay que dejárselo a Jung, que nos diga por qué. Pero la verdad es que no está mal tampoco. O sea, no está mal de que yo esté trabajando y que yo estudie y que tenga mi jefe y que se vote y que haya un presidente y que haya un juez y que se pase un semáforo en rojo. Lo que pasa es que es una realidad que, reitero, si vos la dejas sin la otra es monstruosa, como la otra es monstruosa si la dejas sin esta. Y que yo me dedico a los temas de política educativa en la UCA. Me parece que se puede ligar, que es la cuestión de lo que podríamos llamar, tanto en la educación, pero también en la política educativa, la dimensión objetiva y subjetiva. Te va muy bien, Miriam, pero está medio una sin reciprocidad. Tal cual, y bueno, es necesario. Que me parece que en ese sentido es un problema que no sé si estamos viendo lo suficiente en educación. Y que particularmente en política se agrava porque cada vez más, a mi modo de ver, la política educativa se vuelve objetiva y pierde la dimensión de la subjetividad. En la medida en que podamos recrear una política educativa que incluya esa dimensión, me parece que se va a poder también desarrollar lo que vos planteás de tener en cuenta esa integralidad de dimensiones. No busquemos más inventar la pólvora, porque para mí, en lo personal, la pólvora creo que ya fue reconstrumentada. En la educación, el canon clásico, originario, en los rectores y los maestros, es para mí de una sabiduría, de una riqueza y de un potencial infinitos. ¿Qué habría que hacer? Enriquecerlo con todo un acervo cultural que era ignoto antes y que hoy en día no. Pero no suplantar. ¿Qué quiero decir? Hay que seguir leyendo Homero y habrá que leer a Guamampoma de Ayala también. Y de las dos cosas va a surgir, digo Guamampoma porque no conozco mucho de la cultura andina, pero seguramente hay otros exponentes mucho más autóctonos. Pero yo creo que hay que, y por otro lado más las matemáticas y las ciencias duras. No hay otro. Es decir, yo creo que si me decís, por ahí lo mío es rústico, ¿no? Pero yo soy bastante simplista en eso.
humanidades y ciencia. Y que se haga lo que Dios quiera, porque no hay otra forma. Pues yo no le encuentro otra vuelta. Se toman las tradiciones culturales, científicas, artísticas, humanísticas, etc., y se van integrando en el currículum. Pero el problema me parece que también pasa por cómo se lleva adelante ese proceso. De hecho, hoy a mí me toca colaborar algo lo que he contado antes, en la reforma curricular de la Ciudad de Buenos Aires, ahí en la dirección de currículum. Y uno de los problemas que además proviene del currículum nacional también es esa cosificación del currículum en términos bien objetivos de también la reducción de lo clásico a una serie de descriptores o de elementos muy cerrados y de un armado curricular muy cerrado. Entonces me parece que cualquiera de las dos cosas pueden degradarse, porque el problema no es solo el contenido, que es uno de los focos que vos estás señalando y coincido, sino la ingeniería por la cual vos organizás un sistema y se llega a brindar ese contenido entre un aula. Y cómo todo eso se pone... Por eso ahí es donde digo que la política educativa está como demasiado objetivada, cuando tal vez uno podría, si gobierna de otra manera el sistema... Pero eso es por una crisis de la sociedad. Sí. Hay un autor increíble, que es Ernest Gellner. Ernest Gellner es un sociólogo tremendo, francés, que después hizo toda su carrera intelectual en Gran Bretaña. Y él siempre se dedicó al tema del nacimiento de la nación. Una de sus obras, digamos, la obra paradigmática, que se llama Nación y Nacionalismo. Nación y Nacionalismo. Un pequeño ensayo, un libro, pero increíble, de profundo y de potente. Y él dice: ¿cuándo se constituye la nacionalidad? Las naciones. Cuando el sistema educativo propio de la élite dominante es trasvasado a la totalidad de la población. Y pone el ejemplo de lo que ocurría en la Europa medieval. La educación de los señores no tenía nada que ver con la educación de los siervos. Por eso los siervos no tenían nada que ver con sus señores en términos de pertenencia, o sea, era una pertenencia exclusivamente, eminentemente política, pero no había un vínculo espiritual con la señoría. Era el señor de esta tierra, se la dejaba al hijo, se la dejaba al primo, y el siervo de la gleba seguía laburando siempre la tierra como antes. Cuando el sistema educativo de los señores se rebalsa o toma una actitud positiva y propositiva hacia la totalidad de la población, es que surgen los fenómenos de pertenencia nacional. Esto ocurrió en Grecia. De hecho, la educación griega tiene algunas características muy interesantes. Esto lo dice el libro de Historia de la Educación de Henri de Marroux, la Historia de la Educación en Grecia y Roma, que es una cosa espectacular. ¿Cómo era el sistema educativo? Primero, ¿en qué se educaban los chicos? Grecia tuvo el primer sistema público educativo de la historia de la humanidad. Si se puede llamar eso. Era público. No era quizás un sistema, pero bueno, había algunas escuelas pagadas por el municipio, por los ediles. Eran segundones empobrecidos de las clases altas que habían sido educados en los valores y en los conocimientos de las clases altas, que se dedicaban a ser maestros. Ganaba igual que un albañil un maestro en Grecia, 30 dracmas al mes. Una dracma diaria, era el sueldo más bajo que había. Eso vos cuando discutís los sueldos como viceministro no, pero es interesante como fenómeno sociológico. ¿Qué pasó en toda la educación liberal? La educación del nuevo canon clásico después del advenimiento del liberalismo. Era el mismo tipo humano el que se dedicaba a... Porque lo que eran como apóstoles de la cultura de la clase dominante. Y eso es el sistema educativo, por lo menos los sistemas educativos que conocemos son esos. Es interesante. En China, ¿quiénes eran educados en China? Eran educados los que estaban en las escuelas de mandarines. Y el mandarín, que no tenía ni la sangre ni el origen de ser como el emperador, al final era lo más cercano que una persona del pueblo podía llegar a los regímenes imperiales. Lo mismo ocurrió con las escuelas de escribas. Y a mí me pareció muy interesante.
y me parece que explican mucho la dificultad enorme que estamos teniendo en la Argentina para concebir el sistema educativo. Que no tenemos... Mi abuela era directora de escuela y ella era de una familia de clase media, educada con lo que se podía de lo que era la aristocracia argentina de esa época. Obviamente, le imagino que la avenida Alvear sería como lo inalcanzable, pero ella era una familia de inmigrantes, pero había incorporado mucha ritualidad, y más los símbolos patrios, todo algo que se gestó en ese grupo. Y ella lo iba diseñando en sus escuelas, si usaba la bandera, ella tenía zapatitos de charol, toda una ritualidad, pero porque tenían a alguien a que representar. Cuando se rompe el vínculo, la maestra peronista lo mismo. Cuando el vínculo entre gobierno y sociedad se divorció, que la gran crisis que tenemos, que ni siquiera hay una pertenencia cultural, porque hay un disparate ético donde el político tiene hasta una lógica hoy en día completamente distinta bueno, es irreconciliable. Pero por eso me parece muy interesante lo que dice Ortega y Gasset en la misión de la universidad. No existe una gran educación para ser una gran nación. Lo que hay es una gran nación que además tiene una gran educación. O sea, hay una enorme mezquindad en el debate educativo. Hoy yo lo que veo es una enorme mezquindad. Creo que una enorme mezquindad. Si los argentinos tenemos grandeza, queremos un país grande, vamos a tener una educación espectacular. Si no tenemos claro que no es un país grande, no vamos a tener ninguna educación espectacular. Y ahora yendo al sistema, no a la discusión espectacular que voy a tratar. Una de las cosas que me encanta de las discusiones con Carlos es que, aunque no estemos de acuerdo, claramente es un tipo que, en serio digo, es fascinante que haya alguien que dé las discusiones que hay que dar. Esto de la mezquindad, a todo lo que estamos en el tema educativo, nos harta que la cuestión sean problemas técnicos donde todo es una gran ficción, empezando por la planificción, ya que vos hablabas de esto, pero por el amor de Dios hablemos de los problemas. ¿Y sabés por qué? El problema no es la hora cátedra ni el otro, hablemos de los problemas. ¿Y sabés por qué, Enrique? Porque están tratando de hacer una currícula educativa divorciada de los grandes libros, y eso no existe. No existe. O sea, si vos me dijeses, ¿en qué tiene que basarse la educación? En 10 grandes libros, que el chico se lo tiene que leer, porque es el acervo cultural de su pueblo, 10 o 20. Por siglos la educación fue eso. Hoy en día en Estados Unidos, en los países sajones, la educación son grandes libros. Y nosotros queremos inventar una educación separada de los grandes libros, queremos inventar nuevos autores. Yo veo una cosa que a veces le dan a leer a los chicos y ¿quién lo conoce? En los países sajones es automático, los chicos leen a sus clásicos. Porque, si no, ¿cómo van a...? Es decir, ¿quién tiene...? A mí una cosa que el libro del nacimiento de la tragedia, Nietzsche lo escribió, tenía 17 años. Y entonces a mí siempre me llamaba la atención y dije, ¿por qué será tan importante esto? Claro, cuando lo leí me di cuenta que no hay muchos seres humanos capaces de escribir ese libro. Bueno, pero ¿qué era la educación alemana en ese momento? También es cierto que hizo dialogar al nazismo. No, por supuesto, o sea, como todas, porque también la otra tiene Guantánamo y nosotros tenemos acá la Patagonia rebelde. O sea, si es por ser malos, los seres humanos somos malos por A, por B, por C, o sea, podés ser cura, lo que quieras, que podés ser malo igual, o bueno, o sea, yo creo que están bastante separadas una cosa de la otra. Pero entonces, ¿qué digo? ¿Quieres saber la mejor currícula educativa? Pongámonos de acuerdo o pongámonos de acuerdo. Dejemos que el pueblo opine, o que también, ojo que hay un fenómeno tradicional que está obviando. Porque, nuevamente, querer devolver la pólvora. Tampoco vamos a enseñar nosotros a la historia como la historia existió. La Argentina es una. Es como querer enseñar a la Argentina y no enseñar a Martín Fierro. Y bueno, mira, va a estar hablando de otra cosa, no de la Argentina. Porque la Argentina es el Martín Fierro. ¿Entiendes? No es casual el esfuerzo inmenso que hizo Perón en el año 47 y 48. Ojo, que estaba igual que ahora, porque tampoco pensemos que toda la revolución liberal había dado por tierra con enorme tradición folclórica y de riqueza folclórica en la Argentina. Y si hoy la tenemos, y gracias a ese esfuerzo que hizo Perón en su momento, que incluso creó una secretaría de folclore, o algo por el estilo, era como una secretaría de Estado, con un grupo de estudiosos dedicados a rescatar la tradición cultural.
Y una última cosa respecto de los libros. Esos libros, siempre, por lo menos es un hecho histórico, han sido viejos libros. No, nuevos libros. ¿Por qué? No sé, podemos especular un año entero. Pero la verdad es que los sistemas educativos a lo largo de la historia se basaron en viejos libros. Libros que estaban ahí, que ya... Les tiene una pista. Dice María Daraki en este libro increíble que no me canso de recomendar en todo este encuentro, Las tres negaciones de Yahvé. Dice, prueba de que la grandeza humana no tiene ni tiempo ni lugar es que todas las culturas de todas las épocas han dejado legados a la humanidad que despiertan admiración. Más claro, París Aristóteles hablando. O sea, podemos educar fantástico de donde querramos. Yo tenía prejuicio contra la pintura china hasta que vi pintura china. En Shanghai casi me muero. Dije, pero claro, los chinos la verdad es que si algo que no necesitan es a Van Gogh, porque mirá lo que tienen. Y uno tiene el prejuicio de que, viste, si no te gusta uno, no te gusta Picasso. Y los chinos tienen una pintura espectacular, pero, o sea, pasé realmente un momento estético fascinante. Y le pasa lo mismo a los árabes. Está hablando con el embajador de Marruecos, un experto en renacimiento árabe. Me estuvo hablando 2 horas de poetas árabes del siglo XII, XIII, XIV, horas. Y la verdad que para mí los árabes, ese es su clasicismo, en su país. Pero mi pregunta viene por el lado de la monstruosidad. Me gustaría que andaras ahí. Para mí, disculpen que diga para mí, o sea, no porque yo tenga ningún tipo de autoridad para hablar, sino honestamente lo planteo. Lo que cambió muchísimo la vida de los hombres es el trabajo. O sea, me imagino yo, el hecho de tener que trabajar, la rutina del trabajo y sobre todo el nomos de la tierra, en el sentido smithiano, o sea, el tema de estar anclado al terruño para hacerlo fructificar como modo de vida, eso ha sido de una enorme transformación. Del otro lado, la cantidad de barbaridades que hay de las sociedades tradicionales y originarias, muchas son inadmisibles. O sea, hay un demonio que anda suelto por la selva, ¿entiendes? Y que algunos los volvió locos y se comían unos a otros, porque eso existió. O sea, hay una locura humana de la mimesis, por decirlo en sentido, no sé si están familiarizados con ese texto extraordinario de Wisegrund Adorno, se llama El concepto de ilustración. En el concepto de ilustración, Adorno, que para mí es un capo de estos temas, pero de consulta obligada, o sea, uno de los grandes pensadores de esto. Él y Horkheimer, pero él más, de una enorme densidad. Toda la primera parte del concepto de ilustración es justamente la ruptura que trae la razón sobre... ¿Quién te ha escuchado y quién te escucha? Discusiones que hemos tenido yo él, te van a decir eso, qué satisfacción. Sí. Bueno, pero sí es verdad. Yo creo que hay una monstruosidad del modo tradicional también. Y es indudable que la monstruosidad del mundo, al modo moderno. O sea, la preeminencia de cualquiera de los dos tipos humanos para mí termina llevándose puesto al humano. Porque, digamos, es verdad que la ciudad nos hace más felices, a más gente. La vida de campo, estrictamente hablando, tenía pocos condimentos o sea, tenía poco ornato, había poco para darle a la persona, normalmente a las expensas de otros, o sea, era muy conflictiva. De hecho, la pax se logra. Piensa en lo siguiente: imaginémonos la cantidad de millones de personas que viven en una ciudad y la paz que hay en la ciudad.
la ciudad hay crimen, pero es poco comparado con la enorme, no sé, ahora estuve en Beijing, viven 27 millones de personas. 27 millones de seres humanos todos juntos. Y la verdad es que podés salir a cualquier hora, no pasa absolutamente nada. Ese nivel de paz era impensable en las microsociedades. Vivían en guerra. Por un lado. Por el otro, no tenemos que hablar de la cantidad de monstruosidades que puede hacer un hombre que ha negado la reciprocidad y la presencia del material. El monstruo sigue vivo, digamos. ¿Te cuesta confesar? No, porque yo soy un admirador de Hobbes. Y para mí Hobbes hizo una de las observaciones más inteligentes de la filosofía. Cuando él se plantea ese silogismo: ningún bien es tal si no hay paz. Las diferencias de fuerza entre los seres humanos no son solo físicas, sino también intelectuales, con lo cual alguien muy fuerte puede derrocar a alguien muy inteligente y alguien muy inteligente puede derrocar a alguien muy fuerte. Eso garantiza la perpetuidad de la guerra, porque el conflicto por sí no va a erigir en monarca ni al más fuerte ni al más inteligente, siempre van a estar matándose. Luego surge el Estado, para mí y además con enorme, todo el pensamiento posterior ha hecho una riqueza en torno a ese planteo y una cantidad de connotaciones bien espectaculares. Así que el monstruo está latente, te diría, pero está latente en los dos lados, reitero. Sí, sí. Está, o sea, por un lado o por el otro se van a hacer brutalidades. Es cotidiano. Que la fraternidad no tiene entonces formas distintas en ambas dimensiones. Yo lo que creo es que ¿Cómo lo ves vos, no? el vínculo real entre los seres humanos, el vínculo más fuerte entre los seres humanos es la fraternidad. No sé si es el más fuerte. El vínculo imprescindible entre los seres humanos es la pertenencia a la comunidad. Es el de todos los vínculos posibles, es el imprescindible. La pertenencia a la comunidad. Por eso para mí es tan importante el civismo, en el antiguo sentido de la palabra, en la educación. Porque es el vínculo imprescindible. O sea, y ojo, porque la familia ideal de dos chicos, coche, perro, casita, guardar, porque bueno, es una enorme ruptura del civismo. O sea, en esa sociedad donde había Ku Klux Klan, central la comunidad. Central de toda centralidad, es imprescindible, mucho más imprescindible que todos los demás. O sea, es lo que es la única forma lógica y posible de llevar felicidad a los seres humanos. Dice Aristóteles, hay un libro que, perdón, que yo te recomiendo libros porque me parece que es un ámbito académico y es mucho más interesante lo que diga el libro que lo que diga yo. Hay un libro de Pierre Manent, pensador político contemporáneo, discípulo de Ramón Aron, vive actualmente un poquito a la derecha, pero poco. ¿Es de la Sociología de la Revolución? Sí, o sea, Pierre Manent es un autor impresionante, pero de lo más grande que puede haber hoy en día. Pierre Manent. Este libro se llama La Cité del Hombre, la ciudad del hombre. Brutal. Hace una exégesis de el libro 1 y 2 de Aristóteles de la política, donde dice ¿por qué los hombres viven en comunidad? Y él dice, los hombres viven en comunidad por dos razones. Por el placer de estar juntos, literal lo que dice Aristóteles. Causa gusto estar juntos, dice él, de tal manera que cuando uno ve que el hombre está inclinado a hacerse amigo del hombre, viene demostrado porque cuando uno va por un camino y aparece otro, automáticamente se ponen a conversar y conversan todo el camino. Dice, con esa simple observación, dice que el hombre naturalmente es político. En este sentido de que vive en comunidad. Y la segunda, por la necesidad de la felicidad, porque la felicidad implica que algunos
generemos, o sea, que cada uno aporte a la sociedad bienes y servicios que no todos tenemos. Dice. Con lo cual, quizás el desafío en una sociedad pacífica, porque antiguamente, de hecho, el mismo término societas y civitas son términos que vienen de la guerra. O sea, cuando las ciudades estaban asediadas permanentemente, entonces el vínculo de defensa generaba el vínculo político. Polis y polis. Justamente. Que vos muchas veces lo nombrás y es tan interesante. Yo digo cómo lo resolví yo, pues tampoco nadie sabe. Para mí, hay un enorme desafío y de dificilísima solución, y que para mí es suficiente para generar un vínculo cívico nuevo, que es la inclusión. Solucionar el problema de la inclusión es tan complejo, es tan esforzado como defender a la ciudad de los partos, como pasaba antes. O sea, es igual se te venían todos los partos, te rodeaban. Bueno, solucionar el problema de la inclusión social es igual de... lo que pasa es que hace falta un vínculo cívico con la solución de eso. Si yo estoy solamente desde el punto de vista de la solidaridad, no lo soluciono nunca. O sea, si yo voy a agarrar y ayudar a los pobres porque tengo que ser bueno, soné. Yo tengo que ayudar a los pobres porque es un deber cívico. Hace al vínculo entre los seres humanos. Si no, el vínculo en la sociedad está quebrado. Quebrado. Tal y cual como tenemos a la sociedad hoy en día. En la antigüedad era diferente. Por eso había castas de guerreros y castas de esclavos. ¿Entienden? Pero hoy en día, por eso la economía está desvariada y gira como un trompo y no tiene asidero, porque perdió su norte. ¿Entienden? O sea, perdió el norte, que es la realiza, como decía Perón. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. ¿Y qué es una comunidad que se realiza? Una comunidad donde todos tienen oportunidad de realizarse. Así que para mí, si vos me dijeses, ¿yo qué utilizaría o qué pienso en lo personal y lo explico, lo explicito? ¿De dónde va a tomar su vigor un nuevo vínculo cívico? Primero, del deber cívico para que todos estén adentro. O sea, la inclusión. Esa es la única manera. Porque, y vos que estás en lo católico, todo el tema del apostolado, eso va por otro lado, ¿entiendes? O sea, también fue espectacular cuando Jesús agarró y le dijo, mira, ¿ves la moneda? ¿Quién es la moneda? Del César, dásela al César. El César lo que es César es lo que dio. Dejar la política para los políticos y la religión para los curas. Pues si no, no va nunca. Es decir, porque acá es el otro error, y que es tradicional. El error de que quien no piensa como yo es malo. Y que es tradicional. Las sociedades antiguas, las sociedades originarias, son monotemáticas. Y justamente, fíjate que si te tenés que soñar para estar adentro, vos lo ves como algo bueno, pero es tremendo. Desde algún punto de vista es un requisito tan alto que es esencialmente xenófobo. Por eso es por eso es tan justo el vínculo cívico. Es tan igualitario. Es el más igualitario de todo. O sea, no es que es connatural a nosotros. Si los seres humanos, para estar juntos y poder convivir y poder cooperar desde el eje de la vida pública, vamos a tener que creer igual, pensar igual, estar igual de educados, bueno, esto va a ser una guerra permanente. Nosotros estamos creando el conflicto. ¿Cómo se lava cómo se mitiga ese conflicto? Para mí el conflicto se mitiga entendiendo la misión cívica de la inclusión. O sea porque yo iba a decir combate a la pobreza, pero es un término que es muy figurado, pero no puede estar bueno. En cambio, tenemos que defendernos, los seres humanos, de las fuerzas disolutivas del egoísmo económico. Esa es lo que dice el Papa, una de las cosas que dice el Papa en Evangelium Gaudium en el encíclica, cuando dice, miren, o sea, es tremendo, dice, ojo, porque el quinto mandamiento también se lo puede cuando hay sistemas económicos productores de muerte, ¿no? Que probablemente en la historia, no sé si una vez ocurrió, es una aspiracional, pero bueno, los liberales aspiraban a la mano invisible extendida por todo el mundo. Nosotros perfectamente podemos aspirar a una sociedad justa, libre y soberana. Bueno, yo aspiro a eso, una sociedad justa, libre y soberana, porque basada en esa fraternidad cívica, en ese compañerismo cívico. Es decir,
Porque además que la alternativa es necesariamente conflicto y necesariamente menos. Pues la mayoría de los bienes, les doy un ejemplo. Vos recorres una escuela pública de los barrios más pobres de la ciudad y vas al segundo o tercer grado, yo me he quedado impresionado de los chiquitos. Son no brillantes, pero están en medio del piso. Es desbordante la inteligencia que hay, pero algo, vivacidad. Te podría decir ahora nombres propios, chicos con los cuales yo interactuaba. De hecho, nosotros en Parque Patricio tenemos a los chicos estudiando chino. Ni en el San Martín de Trúa aguantaron 2 rounds con el chino. Yo tengo los chicos de Parque Patricio que vienen todos de las 2 villas que están ahí atrás y estudiando chino todos. ¿Por qué? Porque están distribuidos al azar los talentos. O sea, no es verdad ese mito de que porque si que sos hijo de universitario, vivís en Barrio Norte, vos seguro estás... Yo en eso soy bastante, perdón, un poco en contra del vino y su tesis de la herencia obligada de la pobreza a la marginalidad. Para mí no. O sea, cada nueva, por eso es tanto peor nuestra falta. Porque cada chico que viene al mundo es una promesa, haya nacido donde haya nacido. Pero el único que lo puede hacer realidad esa promesa es la comunidad política. La comunidad política puede hacer que los hijos de las familias más pobres sean genios completos, benefactores de la humanidad, lo máximo. Pero tenés que... si la sociedad lo que hace es... Hay muchos aspectos. Les recomiendo ahí un libro, disculpen que recomiende, comento de un libro que a mí me impactó mucho al respecto, que es el de Mangabeira Unger, que se llama El despertar del individuo. Roberto Mangabeira Unger es un tipo espectacular, un pensador, un filósofo muy interesante, muy interesante. Algunas cosas un poco raras. Es bastante loco. Es bastante loco. Me sacaste yo lo conocí con él, conversé bastante con él y es bastante loco en algunas cosas, pero en otras es espectacular. Y él dice algo muy interesante. Dice, queremos una sociedad democrática, pero no estamos dispuestos a cambiar la realidad local de las personas. Vale decir, dice, lo traduzco a un ejemplo. Si yo dejo que los chicos de Jujuy cuenten para su educación y su salud con los recursos de Jujuy, bueno, los chicos de Jujuy tienen menos recursos que los chicos de La Plata. Entonces, no me extrañe que Jujuy vaya por un percentilo y La Plata por otro percentilo. Y La Plata para no decir cómo para no tener problema. ¿Me siguen? Parte de todo de toda esta es que los chicos de Jujuy tengan los mismos recursos que los chicos de La Plata. Bueno, no quiero saturar. No, aquí hay 2 cositas que por ahí me gustaría aprovechar para comentarte y preguntarte. Uno de los miembros del Consejo Académico de este programa, el Programa Internacional de Estudios sobre Democracia, Sociedad y Nuevas Economías, es Stefano Samagni. Y Stefano Samagni es un economista italiano que él plantea el grave error de la economía, sobre todo neoclásica, que ha inficionado a todos los sectores de la sociedad, de pensar a la sociedad como sumatoria y no como producto. Porque él dice, si vos pensás a la sociedad como este tipo tiene 1.000 pesos, aquel tiene 10.000 tales, el otro tiene 0, el otro tiene otro 10.000, la sumatoria te da 21.000. Pero si vos la pensás como producto, uno solo, que es 0, el producto total es 0. Entonces él dice, no es que yo lo plantee por una cuestión ética en el sentido pedorro de la ética, de que hay que ser buenitos. Lo planteo justamente para que todos puedan realizarse. Y esto me interesaría vincularlo con otra cuestión que nosotros lo estamos trabajando bastante. El programa, dentro del programa internacional, este equipo se llama Fraternidad y Justicia. Y una de las cosas que nos llama la atención es el olvido por parte de la modernidad de esa dimensión que los medievales, sobre todo Tomás, llamaban la justicia general. Es decir, es justo que uno pueda darle a la comunidad. No como me lo enseñaron a mí acá en la época de la dictadura, que la justicia general era el deber que uno tenía de dar la vida por la patria, ir a matar chilenos y pagar impuestos y qué sé yo, como deber. Santo Tomás lo plantea como derecho. Uno no se realiza, sino da. Con lo cual,
a las dos dimensiones de la justicia, digamos, la dimensión socialdemócrata de los 60, de entender la justicia como mero reparto equitativo de los ingresos, de la renta, a la justicia social de las ONG de los 90, el reconocimiento. Nadie duda de que estas dos son dos dimensiones fundamentales de la justicia social. Pero es llamativo que la tercera, lo que podemos llamar, para no usar justicia social general, la justicia social contributiva, quede de lado. Y en este sentido, retomo lo que vos decías, de nadie se realiza sino en una sociedad que se realiza. Entonces uno tiene no el deber, sino el derecho de darle a los demás. El jubilado que gana una alta jubilación, que tiene mucho dinero, que tiene muchos reconocimientos porque fue rector de no sé qué, pero siente que no puede darle a la sociedad. Eso es una dimensión que claramente está faltando. Pero si se asume esa dimensión, a partir de entender la sociedad como producto y no como sumatoria, la cosa cambia. ¿Vos pensás que desde la educación, entendida ahora en el sentido que Nietzsche decía, te paso en sus consideraciones sobre la educación, que cuando él piensa en educación no piensa en nada que se pueda modificar ni desde un ministerio ni desde una ley, pero estando desde, ahora que tenés esta experiencia, ¿vos pensás que estos problemas de la educación, de pensar la justicia general, de cómo pensar la sociedad, se puede hacer algo desde un ministerio, desde la ley? Ley mágica, así como ley. Sí, es un gran dilema. Obviamente uno dice, o sea, el modelo sarmientino es el docente, la currícula, la escuela, como lo que le daba, y después se agregaron algunas cuestiones que tienen que ver con la familia de los chicos y lo que tiene que ver con políticas más de inclusión. Pero si vos me dijeses, digamos, elegir una palanca crítica, es el docente. Más que el directivo de la escuela. Es que no hay, en definitiva te va a pasar lo que me parece a mí lo que pasa con los chinos, que el directivo de la escuela es el maestro de todos, o sea, el gran maestro, cumpliendo con ese viejo... yo creo que si lográs, sabiendo que siempre todas las modificaciones son transitorias, porque el mundo, en definitiva, tiene razón Heráclito, todo pasa, ¿no? Pero por lo menos... a mí me parece que si uno logra una especie de modelo, de tipo, de magisterio, esa es como podés hacer un espectáculo. Lo que pasa es que, bueno, hay que entender el magisterio hoy, es muy complicado, ¿no? Porque no hay tendríamos que entender un magisterio en una sociedad en la cual, estrictamente hablando, no hay una cultura dominante. O sea, está difuminado hasta eso. Entonces hay varios modelos, pero hay que pensarlo bien, pero seguro, para mí es enormemente importante. Cuando uno no sabe bien qué es lo que tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer es hacer algo, y lo de todos los días es hacerlo muy bien. Lo estamos fallando, además de la orientación general del sistema, en hacerlo de todos los días muy bien. Entonces yo lo primero que haría es trabajar fuertemente en la capacitación docente. ¿En qué? En lo de siempre, en lo clásico, en la matemática, en la geografía, en la biología, y en los libros clásicos. Esa sola, para mí, trabajar fuertemente en la capacitación docente redignifica el trabajo docente y obviamente su salario, ¿no? Y va a ir generando líderes de cambio. Y esos líderes de cambio son los que probablemente saben mejor que el burócrata hacia dónde el sistema se puede... Querido Carlos. Tal vez agregar o cambiar por integración. ¿Sí? Sí. Porque también se puede incluir en una lista de estadísticas, pero la integración habla de que el otro me importa como aporte, ¿no? Sí, ¿sabés qué ocurre? Es que coincido en enseñar a la mamá a dar de mamá, a delactar, y lo enseñen a hacer trabajo para que pinten remeras, ya están integrados y de vez en cuando los fines de semana van a la villa. No. Yo lo quiero
con trabajo en blanco, aguinaldo, vacaciones, vivienda propia, coche, la Mar del Plata y los nenes. En eso soy recontra peronista. Quiero decirte, no, porque he visto tanto proyecto, ¿viste? Todo el tiempo estamos integrando y dije, no, porque es un partido de fútbol, ¿viste? Y juega los chicos del San Albano contra los nenes de la Villa Unidad. O sea, hay que ser, ¿entendés? Tienen que vivir Por eso la escuela pública para todos es crítica. La escuela pública para todos, el hijo del portero y el hijo del banquero, en la misma escuela, eso, si no ocurre, en los grandes países ocurre eso invariablemente. Invariablemente. O sea, los grandes países eso ocurre invariablemente. Bueno. Bueno, qué más que agradecerte enormemente y repito una vez más, creo que en esto encarno lo que todos pensamos, es un placer y realmente un honor que estés acá porque sos de esos tipos que piensan los grandes problemas en grande y que aunque uno no esté de acuerdo, lo que no se puede negar es que tenés una fundamentación para lo que pensás, que ojalá la gran mayoría de los funcionarios pudiera pensar como vos pensás, fundamentar como vos fundamentás en lo que está haciendo. Realmente, muchísimas gracias, querido Carlos, y por supuesto estás siempre invitado a